juntó X cantidad, pues decidieron pues tener votaciones de que abiertas, y por haber sido uno de los primeros en la colección, me dieron a mí junto a otras como 200 personas, fuera de como los 400 miembros, la opción de votar para qué eventos iba a usar el dinero. Esta compañía o este proyecto estaba intentando hacer un estilo Ticketmaster. Entonces era, oye, ¿qué tipo de eventos creen que le guste más a la comunidad? Vamos a conseguir descuentos, no sé, con la UFC o con los partidos de soccer, y así se la llevaban. Excelente. Bien, pues vamos a darle inicio a la clase de hoy. Gracias, Santi, por compartirnos por ahí. Lo importante que mencionas, Santi, que de hecho, qué bueno que la mencionaste, pero una de las herramientas como más, donde podemos entender más fácil qué son las DAO, pues es, imagínate que tú estás en tu empresa y todos deben de tener un trabajo acá, pero ya sé que trabajas en una empresa, si tú eres un empleado normal, pues tú no puedes votar por las decisiones que toma la empresa, porque no estás en la jerarquía de la empresa, bueno, estás hasta abajo de la pirámide. En el caso de las DAOs, tú, aunque no estés en un nivel jerárquico tan alto, puedes votar por las decisiones, puedes involucrarte en qué propuesta escoger, puedes involucrarte en incluso proponer. Y es interesante porque básicamente nos ayudan a organizar mejor a las personas. Acuérdense que una de las cosas importantes del blockchain es que transforma todo lo que tiene que ver con política. Ya lo hemos hablado mucho y lo hemos discutido mucho. Pero el Estado ha servido para organizarnos. O sea, hace rato estaba hablando con un amigo y platicamos de el dinero, el Estado, la religión, y funcionan tan bien que fíjense, yo hoy uso dinero, soy mexicano y soy católico, entre comillas, porque bautizado estoy, pero no hago prácticas religiosas. Pero funcionan tan bien que a día de hoy puedo decir que uso dinero, soy mexicano y estoy bautizado. Entonces, el Estado sirve para organizar a las personas y las empresas simplemente son un método o una entidad legal que nos ayudan a organizar a las personas a fin de que trabajen en equipo por un bien o por un interés en común. Entonces, vamos allá a meternos más profundo a la clase de hoy. Ya hemos tocado todos los temas anteriores que tienen una palomita en verde, y es importante acá recordar que para entender qué es Web3, imaginémoslo como un rompecabezas, como un universo. Ya vemos y conocemos lo que es blockchain, porque sabemos que blockchain es la base de todas las demás pelotas, o de las pelotas en este caso anaranjadas. Ya vimos también la parte de DeFi, que yo creo que desde mi punto de vista es una de las pelotitas más importantes para entender de qué se trata el juego. Vimos la clase pasada NFTs y hoy vamos a ver las DAOs. ¿Qué son las DAOs? Prácticamente son, si tuviéramos que explicárselo a una persona que no sabe nada, pues una DAO es una empresa como del futuro, es la nueva forma de hacer empresas o de organizar personas. Pero antes de entrar ya al tema profundo de las DAO, vamos a ver qué vimos la semana pasada para asegurarnos de que estamos en la misma página. La semana pasada vimos desde un punto de vista muy fácil hasta ya un poquito avanzado qué son los NFTs y cómo puedo empezar a involucrarme con ellos. Porque acuérdense que también que una de las cosas interesantes es, sí está bien saber la teoría, está bien conocer los conceptos, pero también es muy importante saber usarlos y saber hacer de lo que hablamos. Entonces, cada clase hemos tenido tareas. La tarea es para ustedes, si la quieren hacer, la hacen, y si no, pues se la pierden, porque básicamente se van quedando atrás. Por eso siempre les digo, hagan la tarea para que podamos ir avanzando un poquito más organizados. En la clase 1 utilizamos
el registro público de Ethereum, el registro público de Bitcoin, y nos involucramos en eso. Entonces ya interactuamos con esa herramienta. Y nos involucramos y también interactuamos con DeFi cuando pusimos nuestros primeros tokens en staking. Ya nos involucramos en los NFTs porque ya compramos NFTs, entonces ya tenemos. ¿Qué sigue ahora? Ver las DAO. Pero volvamos a lo mismo. ¿Qué vimos la clase pasada? Sabemos que los NFTs traen el concepto de escasez. Antes de los NFTs no existía la escasez digital. Ahorita con los NFTs nos permiten hacer esto. Y más allá de ser un monito, o sea, un acceso a tal cosa, o sea, un descuento, o sea, una llave a X, lo más importante de los NFTs es saber que el concepto de escasez digital con los NFTs es posible. También sé que un NFT es un token más. Entonces, así como existen tokens ERC20, los NFTs son el token ERC721. También tenemos los tokens semifungibles, que serían como semi-NFTs, que son el token se llama ERC1155, pero básicamente lo que nos permite el token es, no sé, supongamos, si tengo yo aquí mi celular, pues esto es un NFT y de este NFT hay 1000, 10, 100, 15, 40 copias. Pero es básicamente sacarle copias a un NFT. Eso es lo que nos permite el token ERC1155, el token ERC20. Sabemos que es un token fungible, común y corriente. También vimos cómo podemos ir desde, bueno, sabes que a mí lo que me interesa es ir fácil, entonces quiero ser holder. Y también vimos conceptos técnicos, no a profundidad, pero vimos un poquito de qué se trata desarrollar NFT. Si yo quiero hacer o trabajar o dedicarme al tema de los NFTs, pues cómo le puedo hacer. Sabemos también que la casa por default de los NFTs es Ethereum, porque ahí nacieron los tokens ERC20, ERC721, ERC1155, son de la cadena de blockchain, de la cadena de bloques de Ethereum, de la blockchain de Ethereum. Entonces, importante tener en cuenta eso. Solana, ¿qué es? Pues es una casa aparte, es una casa más. Entonces, tengo mi casa principal, que son los NFTs de Ethereum, y tengo como una casa secundaria que se llama Solana. ¿Por qué Solana es diferente de Ethereum? Pues sabemos que dependiendo de lo que estamos buscando, pues es a donde vamos a ir. Si yo solamente quiero experimentar, me quedo en Solana. ¿Por qué? Porque ni voy en serio, quiero nada más probar y tampoco quiero pagar tanto dinero en costos de transacción. Entonces Solana es la opción perfecta. Pero si me quiero ir full al tema de NFTs, pues me enfocaría más en Ethereum, porque ahí es donde está el juego de primer nivel. El juego es, imagínenselo como si fuera, es una buena analogía, pero Solana es la segunda división y la primera división es Ethereum. Entonces, si yo quiero jugar en la primera división, donde jugamos por la Champions, voy a jugar en Ethereum. Una división más abajo, que sería segunda división, Solana, ¿vale? Es una manera de cómo podemos diferenciar estos blockchains. También sabemos que hay colecciones y protocolos. Cuando hablamos de NFTs, no nos referimos solamente a changos, o a amigos, o a, mira los monitos que salieron que resulta que son muy caros. También existen protocolos y de hecho los protocolos son aún más grandes. ¿Cuál es el protocolo más básico con el que yo puedo interactuar? Pues puedo comprarme mi dominio .solo.ethereum, que en este caso es .eth, y lo puedo comprar. En el caso de Ethereum, pues me puedo ir a ENS, que ENS es un protocolo, o me puedo ir a Bonfida, que es el protocolo de dominios, pero de Solana. Y ya por último, también sé que dentro de los marketplaces existe el dilema de la centralización contra la descentralización. Como en los exchanges, en los marketplaces de NFT, también hay centralizados y descentralizados.
OpenSea, ¿de cuáles son? Pues de los centralizados. ¿Cuál es un ejemplo de descentralizado? Rarible, o ¿cómo se llama el otro? No me acuerdo cómo se llama. El de logo verde. Pero Rarible es un ejemplo de un marketplace que está descentralizado. Ahora sí, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? El día de hoy vamos a tocar qué es una DAO, por qué la descentralización importa, cuáles son las estructuras de gobernanza en este tipo de organizaciones, cuáles son los tipos de DAO, qué son los tokens de gobernanza y para qué sirven, cuál es el stack básico de, pues si yo quiero meterme en una DAO, qué es lo con lo que voy a usar, qué es lo que voy a interactuar. Y ya por último, cómo le puedo hacer para pertenecer a una DAO. Y de hecho, acá al último les voy a platicar mi historia porque yo cuando entré a cripto, entré en una DAO y desde mi punto de vista es la mejor manera de aprender cripto. Lo vamos a ver ahorita. Pero vamos a repasar algunos slangs que vamos a ver durante la clase. Cuando me escuchen decir DAO, me estoy refiriendo a una organización autónoma descentralizada, ¿sale? Y cuando me refiero a los tokens, específicamente en esta clase, me refiero principalmente a los tokens de gobernanza. Aunque yo sé que un token es un activo de algo, ¿sale? Entonces, ¿qué es una DAO, Ali? Ahora vamos a empezar esta historia, porque las DAOs nacen en Ethereum. Entonces, si conocen un poquito la historia de Ethereum, pues sabemos que en 2013, entre 2013 y 2014, se publica el white paper de Ethereum. Antes no existían las otras blockchains como Cardano, como Polkadot, porque las personas que estaban detrás de esas blockchains trabajaban o participaban en Ethereum. Entonces, en Ethereum era donde estaba concentrada la mayor parte de los builders o de las personas que están construyendo este ecosistema, y ellos proponen de DAO, que es la primera DAO, con una historia fascinante, con una visión súper interesante, prometían o querían lograr mucho, pero básicamente se pone en marcha el experimento. ¿En qué consiste el experimento? Pues en organizar a las personas bajo un smart contract. Es decir, vamos a hacer una empresa y cómo la descentralizamos. ¿Cómo podemos hacer que, si queremos hacer una empresa tradicional, cómo podemos hacer una empresa dentro de blockchain? O básicamente, cómo podemos crear una entidad para poder organizarnos entre nosotros y básicamente para controlar tanto los ingresos de la compañía, tanto los egresos de la compañía. Porque básicamente eso es lo que hacemos con los smart contracts. Administramos el dinero de una forma o de una manera automatizada. Entonces, se pone en marcha de DAO, esta DAO de la primera DAO que existió, donde estaba Vitalik, muchos otros colaboradores de Ethereum, y pasa algo muy, pues, medio feo, porque es la primera desgracia que tenemos en el mundo de las DAO. Esta primera DAO fracasó. ¿Qué fue lo que pasó, Ali? La entidad, es decir, la DAO, funciona bajo un grupo de contratos inteligentes. Entonces, lo que pasó fue que hackearon a los contratos y se robaron todo el dinero que había en esos smart contracts. Se perdieron muchos, pero muchos millones de dólares. Fue un acontecimiento en su momento, pues todo el ecosistema se enteró, la gente estaba asustada, el precio de Ethereum cayó mucho en ese entonces y fue una cagada prácticamente. Aprendimos mucho, porque aunque nosotros no estuviéramos en la DAO, la mayoría de la documentación que existe a día de hoy sobre este concepto o sobre cómo trabajar con este tipo de organizaciones, mucho de lo que se conoce hoy se aprendió gracias a la cagada que tuvimos con The DAO. Entonces, aunque fue un bache dentro de la historia de las DAOs, nos sirven porque de ahí se aprendió mucho. Y es más, la cagada fue tan grande que tuvimos que hacer un fork de Ethereum y ahí nace Ethereum Classic. ¿Qué es un fork? Básicamente lo que pasó fue, en palabras sencillas,
Ethereum corrió, es decir, puso en marcha el primer experimento de la primera DAO. La DAO fracasó, le fue muy mal, la hackearon, se robaron todo el dinero que había dentro de esos contratos inteligentes y la cagada fue tan grande que se juntaron y dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos hacer algo para que la gente ya no se acuerde de que pasó esta cagada, borrón y cuenta nueva literalmente. Vamos a hacerle un fork a la blockchain de Ethereum y básicamente un fork es replicar la blockchain para correr en otra cadena distinta. Una forma muy fácil de ver o de imaginarnos un fork sin ser tan técnicos es básicamente, imagínense que tú vas con un tren y pues tú vas en tu carril. Cuando queremos cambiar las vías del tren, es decir, si mi tren va corriendo por la vía 1 y quiero que mi tren, ese mismo tren corra en la vía 2, ese cambio sería un fork. Entonces, se hizo otra vía de Ethereum y todo se movió para allá. Y la vía 1 se olvidó y dijimos, vamos a ponerle esta vaina a Ethereum Classic y chao, nos olvidamos de todo. Entonces, borrón y cuenta nueva con el nuevo Ethereum, el nuevo fork, vamos a empezar y a construir desde cero por acá. Eso fue lo que pasó. Por eso les digo, la cagada fue tan grande que se tuvo que hacer un fork para que la gente se olvidara de este tema y pudiéramos seguir avanzando con todo lo que desarrolló Ethereum. Pero prácticamente una DAO nos permite descentralizar las entidades legales. Si ustedes quieren hacer una empresa el día de hoy, tienen que ir a registrar la empresa, tienen que firmar un acta constitutiva, el notario pues va a guardar esos documentos y de hecho ustedes van a tener que firmar en la notaría porque el notario es el que da fe de que eso o ese acontecimiento existió y él se va a quedar con una copia, el contrato, etcétera, etcétera. Si ustedes quieren hacer una empresa hoy, o no solamente una empresa, si quieren hacer una fundación o una fundación, una SAPI, una SADCB, sea lo que quieran hacer, tienen que registrarlo en los libros del país. Entonces, si entendemos que básicamente la idea de blockchain es digitalizar todo lo que tiene que ver con Estado, pues el hecho de yo tener que ir a registrar frente a un notario mi empresa es básicamente como si yo la quisiera publicar en la blockchain. En este caso, no necesitamos ir ante la fe de un notario para poder hacer esto. Nos permiten descentralizar a las entidades legales. No existen jerarquías porque las DAO, o sea, una empresa tradicional funciona, tiene un CEO, después tiene ejecutivos, esos ejecutivos tienen managers, y luego los managers tienen managers, y luego el manager del manager del manager tiene un equipo, y ahí ya están el resto de los empleados. Es básicamente una estructura piramidal, no porque sea un multinivel ni nada por el estilo, simplemente es porque tiene una forma de pirámide. Así es como funcionan tanto las empresas tradicionales, tanto las empresas pues sí, hay muchas startups que funcionan así. Y básicamente las DAO, como todo está automatizado en la blockchain, en el contrato inteligente, acuérdense que en la clase 2 vimos el tema de los smart contracts, pero como todo está en un contrato y ese contrato se ejecuta solo, sin la necesidad de personas que lo vigilen, pues nos permiten tener una organización más horizontal, es decir, donde no existe esa jerarquía de pirámide. Ahorita vamos también a ver un poquito hasta dónde es flexible con este tema, porque muchas veces tenemos la idea de que, pues sí, en las DAOs no hay jerarquía, entonces cada quien va a hacer lo que quiera y todos somos igual que todos, pero no, cuando también estamos en la práctica, pues nos damos cuenta de que no funcionan así. Es importante reconocer todos los pros, pero también hay que saber que no todo es color de rosas. Y sobre todo porque las DAO también están en una etapa experimental, a pesar de que sean, pues tienen desde 2015, más o menos, o sea, son más viejas que los NFTs, pero aún así están en una etapa experimental. Entonces, ahorita vamos a ver esos temas. ¿Qué pasa en las DAOs? Pues no existe una decisión de, ok, si queremos votar todos por esta decisión,
En el caso de una empresa tradicional, la decisión, a final de cuentas, la toma un manager, el CEO o alguien que sea mano derecha en el CEO, en este caso puede ser el CTO, el CMO, el COO, pero básicamente son los ejecutivos del CEO. En una empresa tradicional tiene que pasar por eso. En una empresa descentralizada como una DAO, todos pueden votar y tu derecho de voto son los tokens que tú tienes de esa DAO. Entonces, tipo, imagínense que hoy hacemos o sea, que hacemos de la Fomos Cool una DAO. Como todos tenemos el NFT de la DAO, todos podemos votar por cuál es el siguiente curso que vamos a sacar. O vamos a sacar un curso de Discord. Ok, nos conviene lanzarlo, estamos todos de acuerdo, todos podemos votar con nuestro token, con nuestro NFT, para que eso se haga realidad. Entonces, es un sistema de gobernanza muy distinto, porque en una empresa tradicional yo tengo que ir a preguntarle al CEO si mi propuesta es buena, y si él dice que sí, pues se hace, y si él dice que no, pues no. En una DAO, todos votan y se decide democráticamente cuál es la mejor propuesta y se empieza a trabajar en esa propuesta. Una de las cosas también más bonitas de una DAO, pues es que como todo está en blockchain, pues todo es transparente. Yo puedo ir a ver las transacciones que ha hecho esa empresa, puedo ver los ingresos que ha hecho en esa empresa, puedo ver quiénes son los que más tokens tienen y por ende puedo saber quién tiene más derecho o quién tiene más peso de voto. De hecho, es más quién tiene más peso de voto. También puedo saber quiénes son, porque acuérdense que, por ejemplo, cuando yo utilizo, interactúo o voto en una DAO, si yo lo hago con mi cartera que tiene alipizra.eth, que es mi dominio ENS, como mi dominio está conectado a mi wallet y yo con esa wallet estoy votando, pues se pueden dar cuenta que el que votó por tal X o Y decisión fue Alipizra. ¿Por qué? Pues porque ahí lo estás viendo. Ves que Ali con su wallet está firmando. Una de las cosas también más interesantes de las DAO es que nos ayudan a descentralizar el poder. ¿Por qué? Cuando tú participas en una empresa, cuando tus acciones pues te cuestan capital, ya sea dinero, o sea, tu tiempo en la operación de la empresa, pero básicamente tus acciones representan tu poder dentro de la organización. En una DAO, como los tokens son públicos, es decir, están abiertos al mercado, para empezar, no ponen una barrera de entrada, porque si yo compro tokens en el mercado secundario, en un exchange, en un DEX, lo que sea, podría ir a la DAO y votar, ¿sale? Entonces, no hay una barrera de entrada por quién entra y quién sale. Y tampoco hay una restricción geográfica, porque las empresas, por muy tecnológicas que sean, la mayoría tienen una restricción geográfica, y esa restricción geográfica pues los hace asentarse sobre las leyes del país en el que están registradas. No sé, por ejemplo, si Facebook tiene sus oficinas o tiene su oficina principal en Estados Unidos, pues para empezar tengo que ir a Estados Unidos, y después, para terminar de rematar, todo lo que pase en esa empresa en Estados Unidos pues se acopla a las leyes de Estados Unidos. En este caso no existe esto, y justamente por eso se vuelve un poquito interesante observar cómo funcionan las DAO. Acá hay una representación de cómo funcionan visualmente, si nos tuviéramos que imaginar algo. Las organizaciones tradicionales, como les digo, tienen esta forma piramidal, y en las organizaciones descentralizadas o las DAO, pues son personas que están identificadas con wallets, y esas wallets están interactuando en smart contracts. Entonces, se vuelve como una red donde la mayoría de las cosas, para empezar, también están automatizadas. Un ejemplo es, todos hemos estado acá en un grupo de Facebook, donde, por ejemplo, Lord Multitask o Lady Multitask. Te metes al grupo, alguien te acepta
y pues vas publicando tus cosas, hay gente que te quiere banear, hay gente que te da like para que vean más tu publicación, pero básicamente cuando yo quiero unirme a ese grupo, pues lo que hago es, le doy clic en el botón de unirme. En una DAO, ¿cuál sería el equivalente a eso? Pues el poseer tokens de esa DAO. Entonces, en una DAO, en vez de unirme como si lo estuviera haciendo en un grupo de Facebook, pues en una DAO, mi botón de inicio de sesión es que tenga yo tokens. ¿Cuántos? Hay en unas DAOs que sí son mínimos, pero en la mayoría de los casos no. Entonces, si yo me compro un token o 0.010 tokens, pero que sea de la DAO, básicamente puedo tener acceso a la DAO y a saber qué es lo que está pasando. En un grupo de Facebook también existen los moderadores, que son las personas que pues pueden ya sea o aprobar publicaciones o borrar publicaciones. Una DAO no funciona así. Una DAO funciona con un conjunto de principios y reglas. Si quieren entender un poquito más y ver algunos ejemplos reales, les invito a que lean la ENS Constitution. ¿Qué es la ENS Constitution? Es básicamente los principios y las reglas sobre los cuales operan la DAO de ENS. Acuérdense que ENS no es lo mismo que el ENS y son cosas diferentes. ENS son los dominios .eth, que son los NFTs que identifican dominios nativos de Web3. Pero ENS tiene su constitución y en su constitución, que para empezar está bien cortita, no se van a tardar mucho a leerla. Son 10 reglas a modo de principios / reglas, pero se pueden ir allá. ENS Constitution, búsquenlo. De hecho, si se meten a la página de ENS, ENS.domain, ahí les va a salir que acaban de publicar la constitución, la pueden leer y de hecho pueden ver todas las wallets que firmaron para que esa constitución se aprobara. Entonces, a diferencia de un grupo de Facebook, no necesito un moderador. Acá vamos a poner principios y reglas y todos vamos a votar porque estamos de acuerdo con esos principios y reglas. Entonces, en vez de tener dislikes y likes, pues acá simplemente son votos. Entonces, yo tengo un token y si vamos a hacer la constitución de la DAO, pues yo puedo votar con los tokens para que aprobar la decisión por la cual yo estoy de acuerdo, ¿sale? Entonces, ese sería el ejemplo de cómo funciona una DAO y lo tuviéramos que comparar con un grupo de Facebook. Pero, ¿qué pasaría, Liz, si lo queremos comparar con una empresa? Con una empresa, el cual su objetivo, pues, es generar dinero. Una empresa es una entidad legal que está bajo un contrato tradicional que un abogado hace y está registrada en un país, ¿sale? Si yo quiero registrar una empresa en México, pues la empresa que estoy registrando tiene que seguir las reglas del país mexicano, que están en la Constitución de Estados Unidos, derechos mexicanos, ¿sale? Entonces, en una DAO no existe una entidad legal, existe un contrato inteligente. Ese contrato está en blockchain y para poder votar por las decisiones de la DAO vamos a crear un token, que es un token RC20, ya lo vimos en la segunda clase, y con este token puedo hacer que mis usuarios o las personas que están colaborando dentro de esta organización puedan tener un derecho de voto. Ojo, ese derecho de voto también tiene un valor económico y ahorita lo vamos a ver, porque no son gratis, cuestan dinero. Entonces, oye, Ali, si quiero entrar a una DAO, ¿tengo que comprar los tokens? Y básicamente significa que tengo que comprar los tokens de la DAO. Sí, muchas veces sí, en la mayoría de los casos sí. ¿Qué es una DAO? Si lo tuviéramos que explicar en una frase, es ponerle una estructura económica con tokens de cripto a una comunidad. Y es una de las cosas más interesantes porque no solamente lo podemos hacer con comunidades, lo podríamos hacer con una familia. A mí siempre me gusta dar este ejemplo porque imaginémonos que acá tenemos, no sé, por ejemplo, la familia García. Es un apellido muy común. Entonces vamos a hacer una DAO que se llame García DAO. A esa DAO de García DAO vamos a crear un token RC20 que se llame el García Coin, ¿sale? Entonces el García Coin va a ser el token con el que vamos a poder votar en García DAO. Ahora, ¿cómo vamos a repartir estos tokens? Pues podríamos repartirlos
por el mérito que tienes tú dentro de la familia. Por ejemplo, si García Dao es una familia muy común, ¿cuál es una familia muy común? Pues papá, mamá, hijo, hija. Pues bueno, vamos a repartir los tokens. En este caso, pues al papá le vamos a dar un porcentaje grande, porque pues el papá trabaja, el papá se encarga de casi todos los gastos, el papá, pues básicamente es la persona que busca alimento. A la mamá también le vamos a dar lo mismo, porque la mamá hace básicamente un trabajo muy similar al del papá, obviamente con otras responsabilidades. Y a los hijos vamos a dejarles una partecita pues grande, pero obviamente no va a ser el mismo tamaño de pastel que le vamos a dar ni a papá ni a mamá. Y los hijos se lo van a ganar dependiendo de las calificaciones que saquen en la escuela, para que le echen ganas y los incentivos estén acomodados. Entonces, si queremos cambiar de cocina y comedor, pues vamos a votar con los tokens que te dimos a ti de García Coins. Entonces, básicamente estamos organizando a una familia en una blockchain. En este caso lo podemos hacer sobre Ethereum. Y esa familia, esa DAO, va a funcionar de una manera pues mucho más automática y vamos a poder hacer que cualquier persona se involucre dentro de la DAO. ¿Por qué? Porque si alguien se quiere unir a la DAO, pues para empezar va a tener que comprar García Coin. Y por ejemplo, el hijo, que vamos a ponerle que el hijo tiene 4 años y está chico, está muy chiquito, pues obviamente no le vamos a dar el peso de voto igual que al papá. Necesitaríamos estar locos. Pero lo que podemos hacer es, al hijo le podemos dar pues una partecita de tokens y podemos dejarle otra cantidad grande de tokens bloqueados en el smart contract para que cuando él tenga 18 años, pues se le liberen. Entonces, también el hijo va a poder votar y aunque sus decisiones no son iguales que las de su papá, pues el hijo se va a poder involucrar o sentirse involucrado en la toma de decisiones. Entonces, sería un buen ejemplo de cómo podemos ponerle una estructura económica de tokens, no a una comunidad, a una familia. Este caso es un caso extremista. No me hagan caso, no hagan una DAO con su familia. No creo que sea una buena opción. Pero nos ayuda a entender un poquito lo que podríamos hacer. Lo podemos hacer con una comunidad, lo podemos hacer con una fundación, lo podemos hacer con una familia, lo podemos hacer con un grupo de amigos, lo podemos hacer con el grupo de compañeros que tengo en mi salón de la universidad. Se puede hacer prácticamente con solamente necesitamos que sean más de 2 personas. ¿Sale? Y lo podemos hacer desde nuestras computadoras, que es una de las cosas más interesantes. Yo tengo que ir al notario en persona, a las oficinas del notario para firmar mi acta constitutiva. Una DAO la puedo hacer desde mi casa, sin necesidad de ir a un notario. Este es un ejemplo de cómo funcionan las DAO en las operaciones. ¿Qué son las operaciones? Básicamente es el juego. Es cuando nosotros vamos a un partido de fútbol y el partido está en acción, pues estamos viendo el juego. Aquí, con la foto que estamos viendo, básicamente estamos viendo el juego de una DAO, cómo funciona una DAO. Y tenemos las operaciones, que sabemos que muchas de estas operaciones están controladas por el smart contract, generalmente lo que involucra dinero. Y la DAO tiene un equipo de comunicación, tiene un equipo de recursos humanos, tiene un equipo de marketing, tiene un equipo de ventas, tiene el equipo de treasury, que de hecho vamos a ver que con las DAOs pues se hacen áreas nuevas, como el área de treasury, como el área de governance, como el área de token engineering. Entonces vamos a tener algunos conceptos nuevos que no teníamos en una empresa. Pero todas estas áreas pues tienen un jefe, tienen un director, que el director de comunidad, que el director de marketing, el director de tecnología. Ok, ¿cómo funciona el tema de la gobernanza o cómo puedo yo votar con mis tokens? Vamos a imaginar que tenemos al jefe de esta área y vamos a ponerle que se llama Juan. Juan es el
jefe del área de community, el área de comunidad. Entonces, todas las personas que están en el área de comunidad no necesariamente tienen que ser jefes, simplemente todas las personas que trabajan en esa área, porque sabemos que Juan es el jefe. Entonces, lo que van a hacer estas personas que también están en el área de comunidades, pueden agarrar sus tokens y cederle el derecho de voto de sus tokens al jefe del área. Entonces, es como si yo estuviera cediéndole mis votos a una persona en la cual confío y estoy seguro que va a tomar una decisión mucho mejor que la mía. Entonces, esa es una forma de cómo funcionan los tokens de gobernanza dentro de una DAO. Si sabemos que existen todas estas áreas, donde dentro de estas áreas hay pues, equipos de personas, esas personas pueden agarrar sus tokens y dárselos a su jefe para cederle el derecho de voto, porque saben que su jefe va a tomar una decisión mejor que la de ellos. Y de hecho, un caso que me gusta mencionar mucho y que me gusta mucho analizar a mí es el caso de Uniswap. Uniswap es la DAO número 1 que existe dentro del ecosistema. Uniswap no es una empresa registrada en tradicional. Es una empresa registrada porque es un contrato inteligente que se ejecuta dentro de la blockchain de Ethereum. Pero Uniswap no está registrado legalmente. JP Morgan sí, por ejemplo. Uniswap tiene empleados. Digo, JP Morgan tiene empleados, pero Uniswap no. Uniswap tiene contribuidores. Entonces, si nos ponemos acá a ver todas las diferencias que tiene, por ejemplo, Uniswap a JP Morgan, nos podemos dar cuenta de qué queremos tratar de explicar con el concepto de las DAO. Porque JP Morgan, para empezar, está registrado en Estados Unidos y es una entidad legal. Uniswap no. Uniswap es un contrato inteligente que está deployado bajo la blockchain de Ethereum. Entonces son cosas totalmente distintas. ¿Son lo mismo? Pues podríamos decir que algo de parecido tienen. Pero no son igual. Aunque el fondo es el mismo, la forma es diferente. Y la forma es muy importante para poder organizar a las personas. Entonces, este es un caso muy chulo desde mi punto de vista porque les digo, para empezar, Uniswap es un smart contract y JP Morgan es una empresa registrada como una entidad legal. Entonces, si yo quiero hacer una DAO, no tengo que ir a registrar esa empresa. Tengo que hacer el smart contract y deployarlo en la blockchain de Polygon. Eso nos ayuda a diferenciar cuál es la diferencia entre una DAO y una empresa tradicional. Y de acá quiero platicarles de un caso muy interesante que pasó el año pasado. ENS hizo su airdrop. Básicamente las personas que compraron ENS antes de que el token fuera público, pues el día que se hizo el airdrop, ganaron dinero gratis, entre comillas, porque estos tokens nos sirven para la gobernancia de la DAO, de Ethereum Names as a Service, que es todos los dominios .eth. Entonces, ¿qué pasó cuando fue el airdrop? Se hizo el airdrop, las personas que estaban incluidas dentro del airdrop, pues recibieron esos tokens, y las personas que no vendieron esos tokens, porque obviamente en los airdrops hay mucha gente que liquida porque para eso lo hace. Pero hay otra gente que dice, no, ¿sabes qué? Yo sí lo quiero holdear, no lo quiero vender. Pues, ¿qué hago? ¿Qué hago con esos tokens? En el caso de ENS, la pregunta era, ¿a quién le cedo el poder de mis tokens? Entonces, la gente se empezaba a postular en Twitter, tipo, no, o sea, gente que está muy metida sobre el protocolo, se postulaba para tomar las decisiones y que las personas le cedieran sus tokens y esta persona pudiera votar, porque era una persona que está mucho más preparada, que era una persona mucho más estudiada sobre el tema y básicamente podría tomar una decisión mejor. Esto no solamente pasó con ENS, acaba de pasar recientemente con el caso de Optimism. De hecho, les platiqué de esto hace como 2 semanas. Optimism, que es una L2 de Ethereum, lanzó el airdrop
Y este airdrop era un token de gobernanza. Entonces, pasó lo mismo que con ENS. Ya me cayó el airdrop, tengo el token, ¿a quién se lo cedo para que pueda votar por mí? Yo la verdad es que vi, por ejemplo, en el caso de Optimism, ahí me tocó ver mucha gente argentina, muchos argentinos que están muy metidos sobre el protocolo, que estaban recaudando pues, tokens para que ellos pudieran votar por las decisiones del proyecto. Entonces, son dos casos recientes. El caso de Optimism lo tenemos literalmente caliente. Eso acaba de suceder hace 2 semanas. Y el caso de ENS es reciente, pero ya tiene un poquito de tiempo porque fue hace como casi 12 meses más o menos, si no me equivoco. Pero ¿cómo funcionan las estructuras? Y sobre cómo funcionan estas DAOs, es decir, Ali, oye, me está diciendo que esto no lo tengo que registrar en una entidad legal, no tengo que ir con un notario, pero pues, ¿en qué funciona? ¿Cuál es la base de esto? Y la base de esto, para todas las DAOs, es Ethereum. Por eso hablamos de la importancia de Ethereum y por eso también podemos entender por qué mucha gente holdea Ethereum o por qué Ethereum dicen que es largo plazo. Pues la mayoría de las DAOs a día de hoy están registradas en Ethereum. Uniswap, Ethereum as a Service, Optimism, Gitcoin, que es otra DAO. Todas están registradas sobre Ethereum y Ethereum es la base para que las DAOs se puedan desarrollar. ¿Existen DAOs en otras blockchains? Seguramente sí, deben de existir, deben de estar haciendo experimentos. Yo personalmente la verdad es que no las conozco porque imagínense también, si en Ethereum todavía hay fallos, a pesar de que ya hay cierto tiempo trabajando en esto, imagínense los fallos que van a haber en otras blockchains. Entonces, es importante tener en cuenta esto y también esto nos ayuda a entender por qué Ethereum vale. ¿Qué es la descentralización? Fíjense que estos dos blogs, si no se los han leído, se los ultra recomiendo porque, a ver, en el primero que tenemos del lado izquierdo, tenemos el blog de Chris Dixon de por qué la descentralización importa. Dixon nos habla que la descentralización importa para descentralizar el poder, para descentralizar la toma de decisiones, para que las personas puedan involucrarse en las decisiones y puedan formar parte de ellas. Vitalik también ha hablado mucho de esto y Vitalik nos habla de qué es realmente la descentralización, porque están estas ideas debatibles que pasan, por ejemplo, con el tema de Proof of Work y Proof of Stake, que la gente dice, bueno, es que si Bitcoin es descentralizado, pues no ha de ser tan descentralizado, porque la mayoría o las personas que controlan pues el proceso de minería, pues son las empresas de minería más grandes que incluso cotizan en el Nasdaq. Entonces, esas empresas de minería son centralizadas y son de las que más mayoría tienen sobre el poder de cómputo de la red de Bitcoin. Entonces, ¿hasta qué punto de verdad es descentralizado Bitcoin? Entonces, tenemos estos puntos de vista que son muy interesantes porque nos ayudan a ver que, pues sí, aunque las cosas están descentralizadas, a veces no lo son. Y es importante saber que todo lo que estamos trabajando en Web3, todo lo que se está haciendo en blockchain de esfuerzo, es un esfuerzo para descentralizar las cosas. ¿Hasta qué punto la democracia es buena? Que esa es una muy buena pregunta que he estado platicando yo los últimos días. Creo que blockchain nos va a ayudar mucho a entender hasta qué punto la democracia es buena, porque depende del contexto, depende de tu ideología, depende de tu forma de pensar, depende de dónde naces, depende de tu lenguaje, es decir, del idioma que hablas, depende de muchas cosas. Las DAO son una gran manera de organizar a las personas de una manera descentralizada, pero aún estamos experimentando y es importante tener en cuenta esto. Estos blogs, como saben, se los dejo para que se los puedan leer. Son de mis favoritos, la verdad. Entonces, sí les recomiendo que le den una pasada para que podamos entender. Ahorita, la verdad es que si nos metemos al tema de la descentralización, nos vamos a poner bien filosóficos. Y
y no es la intención de hoy. ¿Cómo se gobierna una DAO? Y vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Cuando se propone una nueva idea en una empresa tradicional, esa idea o esa propuesta requiere la aprobación, de un ejecutivo. En las DAO no pasa eso. En las DAO, las propuestas son votadas de una manera transparente porque votas con el token, ¿sale? Entonces, como tú votas con el token, ese movimiento en el que tú votas queda registrado. Hay herramientas como Snapshot, en el caso de los NFTs, hay muchos NFTs que, acuérdense, es que lo importante es entender es, un NFT es un token, entonces eso significa que también con NFTs puedo votar. En el caso más famoso que más se le da uso es Snapshot. Snapshot es una herramienta que le permite a los creadores del token o que le permite a cualquier tipo de persona que tenga injerencia sobre la comunidad que se puedan votar propuestas con tus tokens y la plataforma que usas para votar es Snapshot, ¿sale? Entonces, en una empresa tradicional, mi idea requiere la aprobación del CEO. En una DAO no. En una DAO la propuesta se sube, alguien la publica, la escribe y si la propuesta es buena y a la gente le llama la atención, la gente vota con su token y ese movimiento queda registrado en blockchain y por lo tanto es transparente y es trazable. También las discusiones de estas propuestas se llevan a cabo en foros. Acá va a haber personas que, por ejemplo, les tocó usar Ask FM, que les tocó usar Reddit, que les tocó usar Facebook en sus inicios cuando parecía ahí un formato medio de blog, medio de foro. También a algunos les tocó a lo mejor usar Hi-Fi, a mí todavía me tocó. Y pues sabemos un poquito que la dinámica es como de, ok, yo publico y la gente puede leer mi conversación, unirse a la conversación y básicamente lo que hacemos es un foro online. Todas las discusiones de las DAO se llevan a cabo en este tipo de foros. ¿Son foros más nuevos? Pues obviamente no son los mismos foros que utilizábamos hace 10 años, pero la dinámica es muy similar. La más común que van a ver cuando se meten a este tema son las plataformas de Discourse. Bored Ape tiene su plataforma de Discourse, Uniswap la tiene, casi todos tienen su plataforma o su foro para que las personas puedan entrar, proponer, votar y básicamente una vez aprobadas todas las propuestas, se van poniendo en cola para que se puedan ejecutar. Tardan en ejecutarse, eso sí, no crean que es inmediato, tardan en ejecutarse, tardan en ponerse en marcha, pero básicamente cuando la propuesta es aprobada, se pone en un plan, vamos a imaginar que se pone en fila, se forma para que se pueda ejecutar. Y acá un dato interesante que nos ayuda a entender esta dinámica es todos los tokens, la mayoría, casi todos, digo la mayoría porque me da miedo equivocarme porque ese dato no lo sé bien, pero casi todos los tokens que existen en Ethereum fueron propuestas alguna vez. El token que se utiliza de estándar hoy para los NFTs, que es el token RCST21, fue una propuesta antes de que el token se aprobara. Entonces, pasó lo mismo con el 1155, está pasando ahorita con todos los tokens nuevos que se están proponiendo. Y primero son propuestas, se vota, una vez que se aprueba, la propuesta se pone en marcha para que se ejecute dentro del roadmap. Pero todos los tokens algún día fueron propuestas. Hoy se utilizan, imagínense, se utilizan como la capa estándar de ¿cuántos proyectos? Miles, millones de proyectos. Entonces, si lo queremos ver desde un punto de vista de qué podría yo lograr hacer en una DAO, pues imagínate que ahorita estuviéramos teniendo la conversación de que nosotros, aquí en la FOMO School, fuimos de los primeros en votar por la propuesta del token RC721, que hoy es el estándar por default para los NFTs. Entonces, esto nos ayuda a darle un poquito de visión a qué cosas nos estamos perdiendo
cuando hablamos de DAOs. Otro dato interesante, los DAOs utilizan herramientas habidas y por haber. Entonces, es normal que podamos ir a aplicaciones, que sabemos que en este caso no son aplicaciones tal cual, son dApps, que son aplicaciones descentralizadas, y podemos ver desde cómo opera una DAO, hasta quién ha votado ahí, hasta cuánto dinero tienen en la DAO. Como la información es pública, podemos crear este tipo de herramientas. Entonces, este es un panorama general de cómo se gobierna una DAO. Y si tuviéramos que resumirlo más todavía, una DAO se gobierna con holocracia. ¿Qué es la holocracia? Es la idea de es mejor tener autonomía que una burocracia y es mejor tener propiedad que jerarquía. ¿Qué es esto? Pues en vez de que seamos burócratas y que seamos lentos y que seamos ineficientes, como es ese gobierno y el SAT el día de hoy, pues ¿qué pasaría si le damos autonomía en la toma de decisiones? ¿Y qué pasaría también si quitamos la jerarquía y todos compartimos algo que refleja propiedad sobre esa entidad? Entonces, la holocracia es la idea de que la autonomía es mejor que la burocracia y la propiedad es mejor que la jerarquía. Las DAO funcionan bajo este principio y es el estándar con el que comúnmente se van a encontrar. Porque eso también tiene mucho que ver con la forma de pensar de la gente que trabaja ahí. Ahora es importante entender que no todo es miel sobre hojuelas. Hoy en la mañana estaba platicando con un amigo y estábamos platicando este tema de las DAOs y él me decía que de primera impresión las DAOs muchas veces suenan como si todo fuera un arcoíris. Todos valemos lo mismo y, ay, qué padre, sí, aquí todos nos abrazamos y todos nos queremos y yo te doy mis tokens, te cedo el derecho y porque tú eres más inteligente y tal, pero no todo es miel sobre hojuelas. El hecho de que la organización tenga propiedad y por ende no hay una jerarquía, no significa que no haya una jerarquía como tal, porque las jerarquías existen de una manera natural, ¿saben? El sol es más grande que la tierra y así va a ser, nos guste o no nos guste, o si nos ponemos en el tema de, ay, no, es que el sol y la luna valen lo mismo, y es que no, tú no puedes decir que es mejor que el otro. A ver, las cosas como son. El sol es más grande que la tierra. Punto. Mídelos y te vas a dar cuenta que el sol es más grande que la tierra. Entonces, no nos vayamos, si alguno de ustedes está muy entusiasmado el día de hoy con el me quiero meter un DAO, ten en cuenta que no es como te lo estás imaginando. No estoy diciendo que tampoco sea malo, simplemente es importante diferenciar que simplemente es un sistema mejor para organizarnos, pero no significa que sea una utopía. Entonces, las jerarquías existen dentro de una DAO, a lo mejor no en un organigrama, porque pues no tenemos un organigrama, pero sí existe una jerarquía. Existe una jerarquía, lo importante, y de hecho, una de las cosas más bonitas es la jerarquía se puede ganar. Si tú quieres tener una jerarquía alta dentro de la DAO, pues estudia más, lee más, discute más, debate más y ve formando un criterio más propio para que puedas tener pues más liderazgo, más injerencia, tienes más información, vas a tomar decisiones más inteligentes, pero te lo puedes ganar. Entonces, ojo con eso porque es importante saber que organigrámicamente no existe un organigrama piramidal, pero las jerarquías no dejan de existir hoy y nunca del lado que le vean. Ya sea en familia, sea en sociedades, sea en DAO, sea en lo que sea, es importante entender que una DAO tiene jerarquías, a lo mejor no organigrámicamente, pero las jerarquías existen. ¿Por qué? Porque somos humanos y porque todos tenemos intereses en común. ¿Cuáles los tipos de DAOs? Hay muchos. La verdad es que hay una DAO casi para todo. Y si no la encuentras, es una muy buena oportunidad para hacerla. Hay DAOs de inversión, hay DAOs de NFTs,
hay DAOs de inversión desde un punto de vista como que todos nos reunimos, hacemos un fondo e invertimos en estos proyectos. Hay DAOs de medios, hay DAOs de música, hay DAOs de redes sociales, hay DAOs de servicios, hay DAOs de protocolos como ENS, como Optimism. Hay DAOs para todo. ¿Cómo escojo en la que yo quiera participar? Eso lo vamos a ver más adelante, pero es importante tener en cuenta y no tenerle miedo a que no hay una DAO para mí. Ay, es que no, ya, yo soy muy exclusivo, soy muy especial y hay una DAO para ti. Necesitas buscar más, a lo mejor todavía no lo has encontrado, pero hay una DAO para ti. Esta foto que estamos viendo acá es un landscape general del ecosistema este año en el tema de las DAO. Obviamente aquí nos faltan muchísimas DAOs más, pero estas son un poquito de las más importantes y de las con las que se van a topar si deciden involucrarse en el ecosistema. Vámonos a un receso de 5 minutos. Yo voy por agua y por un refresquito. Eh, Nos vemos en el canal de Discord para que pasarla ahí en el receso y regresamos en 5 minutitos.
Regresamos, chavos. Vamos a seguirle con la clase de hoy. Eh, ya sabemos que es una DAO. La verdad es que no hace falta explicar tanto cómo funciona la DAO técnicamente, porque ya nos metimos al tema de smart contracts, ya nos metimos al tema de DeFi, ya nos metimos al tema de Ethereum, ya sabemos cómo funcionan. Y una DAO es simplemente un conjunto de smart contracts, como en un DeFi app, pues básicamente acá es lo mismo. Estamos controlando entradas y salidas de dinero que quedan registradas en la blockchain, y las personas que tienen los tokens de esa DAO pues pueden votar. Entonces, la idea es esa. Cómo funcionan es así. Las estructuras de gobernanzas son, se rigen con holocracia. Los tokens de gobernanza sirven para votar en la DAO. La DAO tiene una estructura horizontal en vez de piramidal. Entonces, suenan bien. Suenan a una buena idea, suena que tiene futuro, pero como justamente creo que son una buena y tienen futuro, pues justamente por eso quiero unirme a una DAO. Entonces, ¿cómo le hago si yo quiero unirme a una DAO? Y lo primero que puedo hacer para empezar es saber a qué DAO me quiero unir. Y para eso necesito saber y seguir mi curiosidad. Yo tengo una idea muy personal sobre el trabajo en el futuro. Yo creo que en el futuro, pues la mayoría de la gente, eh, de los que estamos aquí y tenemos acceso a Internet, yo creo que la mayoría va a trabajar en DAOs y el trabajo va a ser muy distribuido. ¿A qué me refiero? Que la mayoría de las personas, que en este caso, si lo vemos a 10 años, pues son la mayoría de los millennials para abajo, o sea, ya de millennials para arriba, pues no, la verdad es que no van a dominar el mercado laboral. El mercado laboral va a estar dominado de los centennials hasta los más nuevos. Entonces, pasa un factor con los millennials. Digo, para empezar, yo ni soy millennial, yo soy eh, una generación después. Pero, ¿qué ha pasado con los millennials o sea, de los millennials a los más nuevos, a la generación más nueva, Z y así? ¿Qué es lo que ha pasado? Tenemos un factor y un fenómeno muy curioso, que es el no quiero trabajar para nadie. El famoso eh, desempleado, porque gana dinero, pero no necesariamente porque tiene un empleo. Vemos que este fenómeno pues empezó con el tema de la gig economy. La gig economy es Uber, Airbnb, Rappi, empresas de este tipo que se apalancan de personas que toman trabajos, pues no formales, son trabajos informales, pero que en muchas ocasiones ganan más dinero con un trabajo informal que con un trabajo formal. Entonces, tenemos este factor que se empezó a dar con los millennials. La verdad es que la mayoría de las personas jóvenes no quieren trabajar para una empresa y prefieren pues trabajar por su cuenta o hacer freelance o lo que sea, pero no quieren jefes. Entonces, las DAO van mucho en ese camino, porque yo creo que en el futuro, en 10 años, la gente, les digo, cuando digo gente, me refiero a millennials, a generaciones nuevas. No van a trabajar en un empleo tradicional, van a ser muy poquitas las personas que trabajan en un empleo tradicional, porque en una DAO yo puedo estar trabajando en 3 DAOs al mismo tiempo, contribuyendo en las 3, ganando dinero desde las 3, y pues hasta todavía diversifico mi empleo, porque si una se va al carajo, pues las otras 2 no, y después a lo mejor ya se me meto más de lleno a una de esas 2 o busco otra más. En fin, el trabajo se vuelve un poco más flexible, pero para llegar a ese punto primero necesito saber qué es lo que me da curiosidad. Tenemos DAOs de todo tipo. Si te gusta la fotografía, hay una DAO de fotografía. Si te gusta la inversión, pues hay una DAO de inversión. Si te gusta los perros, pues hay una DAO de perros. Pero tiene que haber una DAO para ti, y la hay. Si no la hay una gran oportunidad para hacer una. Una vez que ya sé qué es lo que quiero o dónde me quiero meter, pues me voy a su Discord.
Y si no tienen Discord, pues me voy a su foro. Pero todas las DAO tienen un canal de comunicación. Entonces, puede ser un foro, puede ser Discord, puede ser Telegram, puede ser, no sé, Gmail. Digo, no he visto yo una que use Gmail como medio de comunicación. Sería bastante raro. Pero puede ser un foro, puede ser Telegram o puede ser Discord. Pero necesito unirme a la conversación y necesito empezar a participar en la conversación. Una vez que ya empecé a involucrarme en la conversación, yo lo que haría sería hacer un voluntariado. Todas las DAOs que operan y generan dinero, todas las DAOs tienen una página pública que se llama bounties. ¿Qué son los bounties? Son, o sea, las DAO lo que hacen es necesitamos hacer un video, necesitamos hacer una sesión de fotos, necesitamos hacer una campaña de marketing, necesitamos todo esto y ofrecemos tanto por este trabajo específico. Te metes, como ya te metiste en la conversación, pues te van a pasar el link, te metes, lo revises y dices, ¿sabes qué? Yo sé editar videos y esta DAO necesita un video y me ofrecen $100. ¡Pum! Aplico el voluntariado, me lo dan, les entrego su video y me pagan a mí mi dinero. Entonces, ahí yo empiezo a unirme a la DAO, porque para empezar me van a pagar en cripto, a lo mejor me pagan en sus tokens, ya yo decido si los vendo o me los quedo o qué hago, pero puedo empezar a literalmente tener a una DAO como una nueva fuente de ingresos, incluso si quieren verlo así. Em, Otra cosa que debería de hacer, una vez ya estando dentro de Discord, haber hecho un voluntariado y haberme unido a la conversación, participa en una community call. ¿Qué es una community call? Son llamadas públicas que las DAO tienen y cualquier persona se puede unir. Tú a lo mejor ahorita saliendo de la clase de la homeschool, te pones a buscar DAOs, encuentras 5 que te gustaron, te metes a los 5 servidores de Discord y a lo mejor en el momento en el que te unes está ocurriendo una llamada, una community call y te puedes meter. Así, le das clic y te metes. No tuviste que dar permiso a nadie, no tuviste que haber registrado en nada, pum, te metes. Y participas, ves un poquito de qué es del proyecto, qué es lo que quieren hacer. Y una vez que ya hice todo eso, repetirlo. Repetirlo es la clave o es la salsa secreta. Repetir ese proceso. Conversación en Discord, hacer voluntariados y estar en las llamadas. Si haces eso bien y mejoras sobre el proceso, pues puedes llegar a ser incluso, yo tengo amigos que son, que así empezaron, hicieron ese proceso y hoy son empleados a tiempo completo de la DAO, entonces eh, lo ven como un trabajo normal, o sea, y es un trabajo normal, no es un trabajo raro, es un trabajo normal, muy bien pagado en la industria más nueva de la tecnología y trabajando en la vanguardia de la innovación. Entonces, eso es lo que tengo que hacer si quiero unirme a una DAO. ¿Cuál es el stack básico que voy a usar en este caso? Si me decido meter a este tema, el stack básico con el que te vas a topar y con el que yo me encontré cuando yo empecé fue este. Discord para todo el tema de comunicación y actualizaciones. MetaMask, obviamente, para poder tener mi wallet de Ethereum, que me va a servir en este caso, hablando de DAOs, para recibir y guardar tokens. Voy a utilizar Snapshot porque conforme vaya avanzando en la DAO, pues voy a querer empezar a votar, es inevitable. Entonces, Snapshot se vuelve una herramienta con la que voy a usar frecuentemente y va a ser para votar sobre propuestas nuevas de la DAO. Y a lo mejor también, si ya empecé a hacer voluntariados, a lo mejor me puedo topar con Notion. Notion es una herramienta que nos ayuda a organizar a los equipos en trabajo remoto. Entonces, tengo este stack básico si me quiero meter al tema de las DAOs. Esto es lo que comúnmente me voy a topar y es lo que debería de saber usar. Discord lo sabemos usar. Aquí en esta llamada yo creo que todos sabemos usar Discord.
todos acá tenemos MetaMask, porque ya lo hemos necesitado para clases anteriores. Snapshot, algunos a lo mejor lo han de conocer, algunos a lo mejor no lo han de conocer. La verdad es que tampoco es una herramienta que necesite pues mucha explicación, es una interfaz bastante sencilla, los botones son bastante claros, entonces quiero votar, conecto mi wallet, firmo el mensaje y listo, se emitió el voto. Y Notion, pues la verdad Notion es que sí es una herramienta un poquito más avanzada, pero si van a empezar a trabajar en una DAO, al principio les va a ser fácil porque la persona que les va a dar acceso a esta herramienta, pues me imagino que les debe de explicar cómo funciona. Si no conocen Notion, la verdad es que yo sí les recomiendo que aprendan a usarlo porque lo usan mucho y es normal que se lo topen en todas las DAO, incluso cuando, es más, incluso la página de voluntariados que muchas DAOs tienen, las tienen en Notion. Entonces, si tienen Notion, es un must. Pero, ¿cómo sé qué DAO escoger? Y digo, aquí tenemos este diagrama súper cliché de el Ikigai, que nos dice que sí, que tenemos que seguir nuestra intuición y que persigue tus sueños y ama lo que haces y etc, etc, etc. Digo, yo no me voy a meter a ese speech motivacional porque a todos nos han dado ese speech, tanto en la prepa, cuando tenías que saber qué carrera escoger, tanto si te quisiste cambiar de carrera y te fuiste otra después, pero esto ya lo conocemos. ¿Es cliché? Podría ser que sí es cliché, pero de que funciona, funciona. Y de hecho, si yo me quiero meter al tema de las DAO, lo primero que debería de hacer es esto, saber qué es lo que quiero hacer. Y les platico ya acá mi historia personal. Yo, cuando entré a cripto, y dije, ¿saben qué? Quiero ir full cripto, no hay opción. Esto es el futuro, necesito aprenderlo. Me metí en una DAO. ¿Y a qué DAO te metiste? Yo, Ali, me metí a TC DAO. ¿Por qué? La verdad, siendo honestos con ustedes, yo me metí a esa DAO porque un amigo mío ya estaba ahí y yo dije, ¿sabes? Pues a ver, si está mi amigo, es más fácil preguntarle a mi amigo que le tengo confianza que tener que hacer nuevos amigos para preguntarles. Entonces, yo escogí TC DAO por eso, porque ahí estaba un amigo y él me iba a ayudar. Si ustedes son más sociales, porque a ver, la verdad es que yo tampoco es que lo sea mucho, por eso preferí ya meterme en la que estaba mi amigo, pero si ustedes son más sociales y no se les dificultó eso, métanse a una DAO solos, donde no conozcan a nadie. Si son un poquito menos sociales y no se sienten más cómodos haciéndolos con alguien de la mano, pues métanse a la DAO en la que está un amigo. Si, oye, Ale, yo no tengo amigos que están en DAOs, yo soy el primero, pues te va a tocar emprender este viaje solito, no porque no vayas a tener amigos, es más, en la DAO vas a hacer un montón de amigos, pero te va a tocar iniciar el viaje solo. No significa que vayas a ir acompañado siempre, ni que vayas a ir acompañado todos los días, pero básicamente iniciar con amigos o sin amigos, en muchas de las veces es el mejor. En mi caso fue así. Y yo escogí TC DAO. ¿Qué se dedica a TC DAO? TC DAO se dedica a todo el tema de research, de información sobre token engineering, que básicamente es la ingeniería de los tokens. Em, y caí ahí, me fue súper bien, aprendí mucho. Y de hecho, si tú quieres aprender bien sobre cripto y hacer de cripto tu día a día, es decir, tu lenguaje ya por default, métete a una DAO. Métete a una DAO es lo mejor que puedes hacer, porque en una DAO la gente trabaja ya sobre cripto. Es más, cripto es el lenguaje por default de una DAO. Entonces, si quieres aprender bien sobre cripto o si quieres hacer de cripto tu fuente de ingresos, una DAO es la mejor opción. Entonces, importante saber qué es lo que quiero hacer. Ahora, cómo puedo unirme? Yo la verdad es que les recomiendo que respondan estas 4 preguntas antes de que se unan a una DAO. Y para empezar, necesito saber qué es lo que la DAO necesita. Por eso necesito
si quiero meterme en una DAO, pues necesito empezar por un voluntariado. Entonces, yo puedo darme cuenta de qué necesita la DAO, pues justamente si me meto a leer el voluntariado. ¿Qué es lo que necesitan? Videos, fotos, campañas de marketing, personas de community manager, hilos de Twitter, research sobre tal proyecto, NFT. ¿Qué necesita la DAO? ¿En qué puedo ser yo útil? Y ahí la otra pregunta es, ¿esa DAO te puede pagar por eso? Porque hay DAOs que ponen los voluntariados, pero son voluntariados post-token. Eso significa que te pagan después de que se lanzaron los tokens de gobernanza. Entonces, si la DAO te puede pagar ahorita por el trabajo que necesitan, pues ahí ya es doble check. Pero ahora, eso que necesita la DAO y que sí te pueden pagar, pues te gusta, lo sabes hacer. Y la primera es si te gusta, si de verdadmente lo amas. Em, yo la verdad es que no les recomendaría que se metieran a una DAO haciendo algo que no les guste o que de verdad no les apasione. ¿Por qué? Porque como no les apasiona, pues no le van a meter todo el corazón. Y como las DAO sí funcionan de una manera mucho más meritocrática, pues el hecho de que no estés apasionado significa que va a llegar una persona que está más apasionada que tú, que te va a quitar tu puesto y que literalmente pues te va a ganar y no vas a ser competible dentro de la organización. Entonces, importante tener en cuenta eso, que si lo que vas a hacer lo amas, si la respuesta es sí, te espera un gran camino, pero si la respuesta no es, que probablemente va a llegar alguien que sí le apasione y haga las cosas mejor que tú. Y también es importante saber si eso que amas, pues lo puedes hacer bien, porque a lo mejor yo amo cantar, pero soy un pésimo cantante, entonces no me voy a meter a trabajar de cantante, porque aunque lo ame, lo hago mal. Necesito, necesito saber si eso que sé hacer bien, me gusta, y si eso que me gusta, lo sé hacer bien. Entonces, necesito, o yo les recomiendo que tengan estas 4 preguntas contestadas, em, de ustedes, para ustedes mismos, pónganse un espejo, háganse las preguntas, respóndanse con honestidad. Si la DAO me puede pagar, es check. Si la DAO necesita algo que yo puedo hacer, es check. Si esas dos me gustan hacerlas, lo amo, check. Y si eso lo puedo hacer mejor que nadie, check. Tengo todos los checks y me puedo aventar, pues de una manera con más confianza. Pero lo más importante es saber que hay una DAO para ti. Les digo, hay DAOs para todos. Si quieres meter, es más, imaginémonos que me encantan los ventiladores, quiero una DAO de ventiladores. Si te pones a buscar, seguramente hay una DAO que está haciendo los ventiladores del futuro. Y si no hay, invéntala. A lo mejor hay alguien que comparte tu gusto y empiezan a crear la nueva DAO. Algo que sí les digo, que yo lo experimenté personalmente, es que trabajar en una DAO es como trabajar en un startup en 1998. Todas las personas que trabajan hoy en tecnología, que hicieron una fortuna, lo hicieron cuando inició Internet, porque se vieron involucrados en la creación de Internet. Hay historias de gente no técnica, escuchen esto, porque muchas veces nos da miedo cripto porque pensamos que tenemos que programar para trabajar en cripto, pero no es así, esa es una mentira. No es cierto, y la mayoría de las veces que pensamos eso es por miedo, porque no confiamos en nosotros mismos. Pero si confiamos en nosotros mismos, trabajar en una DAO hoy es como trabajar en una startup en 1998. Les digo, la mayoría de ejecutivos que amasaron fortunas hoy, en la era de la tecnología, muchos de estos ejecutivos, para empezar, ni siquiera eran técnicos. Tenían otras habilidades, pero no necesariamente técnicas. Y empezaron a trabajar en empresas de tecnología en una etapa muy temprana. Eh, Amazon, Facebook, Airbnb, Uber, Stripe, Tesla, PayPal. Hay millones de startups que han crecido y han creado mucho talento. Entonces,
Si tú quieres participar, pues en toda esta nueva redistribución de riqueza, que la va a ver, la está viendo, métete a trabajar en una DAO, métete y si te gusta, continúa y si no te gusta, te sales. Tampoco necesitas trabajar en una DAO de manera obligatoria. Pero lo que sí les digo es que sabemos que el futuro es para allá. Es inevitable, lo hemos platicado aquí muchas veces en FOMO School. Y en 2030, 2035, cuando las DAOs sean el estándar empresarial y las empresas más grandes del mundo a lo mejor van a ser DAOs, pues ya supiste hoy 2022, si no lo aprovechaste, perdiste tu oportunidad, pero de que nos enteramos, nos enteramos, lo estamos viendo hoy, aquí, en 17 de junio de 2022, sabemos que trabajar en una DAO hoy es como trabajar en una startup en 1998, y no digan que no se los dijo, porque de hecho hice este slide porque justamente le quería decirles eso. Si quieren aprender bien cripto, únete a una DAO ayer. O sea, si quieres aprender cripto y estás diciendo hoy, ay, es que quiero aprender bien sobre cripto, y sí, el curso de Ali estuvo chido y me gustó, pero ay, es que todavía quiero aprender mejor, es más, quiero ser mejor que Ali en cripto. Pues deberías estar en una DAO. Te debiste haber unido a una DAO ayer. No hoy que estás diciendo que te quieres aprender bien, no, ayer. Ayer debiste haber unidote o te debiste haber unido a una DAO. Unirte a una DAO es una gran opción para aprender cripto. Y también es una nueva forma, no mejor ni utópica, simplemente es una manera más efectiva de organizar un grupo de personas. Porque las empresas organizan personas y las DAOs también. Acá les dejo unos recursos de estudio para que los puedan explorar. DAO Central es una herramienta que nos ayuda. ¿Se acuerdan cuando vimos todo DeFi, que teníamos un dashboard sobre todas las métricas de DeFi? En este momento, en cuánto había de dinero bloqueado, cuánto tenía de dinero cada protocolo, cuáles eran los mejores protocolos. Bueno, todo ese tipo de información lo podemos encontrar para DAOs en el recurso que les dejé ahí de DAO Central. Podemos también ver métricas de DAOs. Les dejé los dos blogs que les recomiendo mucho leer, que es el de Vitalik y el de Chris Dixon, de por qué la descentralización importa, que ese es de Chris, y el otro de Vitalik, que es el significado de la descentralización. Y por último, les dejo Snapshot para que lo puedan ver. Les digo, la interfaz no tiene nada del otro mundo, pero les dejo el recurso directo para, si no lo conocen y se quieren involucrar, puedan ir viendo un poquito sobre cómo funciona Snapshot. Acuérdense que tienen también el template donde hay recursos que pueden eh, revisar si quieren aprender un poco más del tema. Y la tarea, para quien la quiera hacer y quien se quiera involucrar en este tema de las DAOs, es únanse a una DAO de su interés. Busquen una que les guste, únanse, y una vez que se unan y que les convence pues la visión, lo que quieren hacer, hagan un voluntariado. Un voluntariado no significa que vayan a ser empleados de la DAO de por vida y que vayan a tener que trabajar ahí de 9 a 5, no. Simplemente es, si necesitan un video y tú sabes hacer videos, pues hazlo. Si necesitan una campaña de marketing y tú sabes hacerla, hazla. Si necesitan hacer un bot para Discord, pues haz un bot. Y si tú sabes hacer el bot para Discord, pues haz un bot para Discord. Entonces, haz un voluntariado. Necesito unirme a una DAO de mi interés y hacer un voluntariado en esa DAO que supuestamente me interesa. Entonces, yo a esto, a la tarea, o sea, lo que les dejo de tarea, si lo quieren hacer, es de unirse a la DAO y hacer el voluntariado. Esto sería el equivalente como tener tu primera cita con una DAO. Todos hemos tenido una primera cita romántica, sí, estoy hablando de romanticismo, pero todos hemos tenido una primera cita donde pues tienes a una persona que más o menos te interesa y pues justamente quieres ir a la cita pues para ver si eso se puede dar. Tengan una primera cita con una DAO. Busca una, haz un voluntariado
pruébalo y experimenta la experiencia, valga la redundancia. Ve si esto es para ti, ve si te gusta, ve qué no te gusta, ve qué otra cosa podrías encontrar, porque a lo mejor dijiste, sabes que esto de esta, la DAO me gustó en general, pero esto específicamente no me gustó. Entonces, me voy a ir a otra que haga más o menos lo mismo, pero que no tenga esto que a mí no me gustó. Pero tengan una primera cita con una DAO. Tengan una primera cita con una DAO. La DAO les va a enseñar mucho sobre cripto. Y como siempre, en esos tiempos de bear market donde los mercados están en rojo, hay que recordar esta diapositiva, que no se nos olvide nunca. Es más, que no se nos olvide este año, porque este año vamos a ver precios en rojo y no quiero que nos desesperemos, porque lo importante es estar enfocados en la meta de largo plazo. Pero es importante saber que acuérdense que incluso estar con los mercados como están ahorita, de Solana en $27 y Ethereum en 1000 y cacho, y que parece que todo se está yendo al carajo, hay que recordar esta gráfica porque nos ayuda a acordarnos de lo que es importante, que es el largo plazo. Hoy, trabajar en cripto, aún con los precios que estamos viviendo, es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque trabajar en cripto hoy, 2022, es como trabajar en Internet en 1998. Eso es todo por el día de hoy, chicos. Como les digo, cada clase se va haciendo más cortita porque justamente vamos teniendo más piezas del rompecabezas. Entonces eso es normal. El NFT de la clase 1 ya está disponible, que de hecho se los mandé al inicio de la clase. Y el NFT de esta clase lo vamos a tener ya listo durante la semana para ponernos al corriente con los NFTs de todas las clases. ¿Sale? Como saben, siempre aquí al final me quedo respondiendo sus dudas, así que si alguien tiene dudas y quieren charlar más, aquí estoy para ayudarlos. Oye, Eli, yo tuve una duda sobre lo que dijiste ahorita al final de los popes, que de la primera clase, ¿esos cuándo los mandaste? Buena pregunta, David. Lo mandamos al inicio de la clase. Ahorita cuando iniciamos, déjatelo. Se lo reenvío para que todos lo tengan de una vez. Lo único que tienen que hacer es poner su wallet, porque como es un airdrop, tienen que verificar su wallet para poder reclamarlo. Ya les mandé ahí el link para que lo puedan reclamar, el NFT. Sí, sale. Muchas gracias, Ali. Al contrario, mi David. ¿Quién tiene más preguntas sobre el tema de hoy? Bueno, tengo otra duda. Por ejemplo, SushiSwap es una DAO. Mm, buena pregunta. Sí, de hecho, SushiSwap tiene su DAO. La verdad es que la mayoría de los protocolos, es muy común que los protocolos tengan una DAO detrás, porque básicamente es la forma en cómo se van a organizar las decisiones de governance, que es gobernanza. Entonces, sí, SushiSwap tiene su DAO, Uniswap tiene su DAO, ENS tiene su DAO, Optimism tiene su DAO, Ethereum tuvo su DAO en su tiempo. ZK Sync, por ejemplo, lo que platicamos el otro día sobre el airdrop de ZK Sync, quiero meterme al airdrop, ¿cómo le hago? Pues bueno, al final del curso vamos a ver cómo, pero esos tokens del airdrop de ZK Sync, cuando se haga, porque acuérdense que no se ha hecho todavía, estamos especulando con eso. Entonces, el día que se haga, lo más probable es que esos tokens sean tokens de gobernanza, que sean tokens para poder votar en la DAO, como el caso de Optimism. Entonces,
todos los protocolos es muy común que tengan una DAO detrás. Si el protocolo es un protocolo nativo de cripto, va a haber una DAO detrás y tú puedes formar parte de ella. Pregunta por acá José, dice, ¿una DAO es como una comunidad? De hecho, una DAO es una comunidad. Lo único que estamos haciendo con la DAO, con el token de gobernanza, con la estructura de gobernanza y con todo esto, estamos poniéndole una estructura económica a una comunidad, pero una DAO es una comunidad. La DAO sirve para ponerle esa estructura económica, para alinear los incentivos, alinear los intereses de la comunidad, pero una DAO es una comunidad, es un grupo de personas que quieren organizarse de una manera mucho más automatizada gracias a la tecnología de un smart contract. Oye, Eli, yo tengo una pregunta. Dime, Santi. Como, bueno, la DAO, estando pues encriptado o está en código, la DAO crea algún nivel de vulnerabilidad en sí. Sé que del otro lado, pues del espectro tenemos pues la organización centralizada donde pues el, la corrupción es lo que pues la mata. Y una de las cosas muy malas del el lado centralizado de gobernanza. Pero del lado de las DAOs, el hecho que está en código crea algún tipo de vulnerabilidad. O sea, ¿te refieres a que, por ejemplo, te la pudieran copiar? Sí, Un forksazo y vámonos, recio. sí. O sea, al ser open source y al ser público, pues claro, estas vulnerabilidades existen. O sea, es más, si nosotros quisiéramos hacer una DAO ahorita, a ver, no nos vamos a poner a programar y a diseñar el contrato inteligente desde cero. Es más, al contrario, vamos a irnos a una de las DAOs, no sé, Uniswap, forqueamos, es decir, hacemos una copia del contrato inteligente, cambiamos obviamente con nuestros datos, pero le echamos a andar así. Entonces, este tipo de, me van a copiar mi DAO, me la van a copiar. Pues sí, te la van a copiar, pero tú también la copiaste. Entonces, no, no, no. Las barreras de entrada, ahorita en cripto, pues digo, la primera barrera de entrada que se la vamos a tener con cripto, sin cripto, con oro, con rubias, con lo que sea, va a ser capital, siempre. Una barrera de entrada, nos guste o no nos guste, siempre va a ser el capital. De acuerdo. Y la otra, porque digo, pues esta barrera siempre la vamos a tener siempre, pero la barrera de entrada en cripto hoy, desde mi punto de vista, es intelectual. Por eso me gusta trabajar en cripto, porque en cripto solamente trabaja la gente más inteligente de a día de hoy. Yo la gente más inteligente que he conocido en mis 22 años de vida es gente que trabaja en cripto. He conocido a 3 personas que literalmente me cambiaron la vida, les aprendí, o sea, muchísimo, personas muy importantes y las 3 trabajan en cripto. Es más, una de ellas fue la que me introdujo a todo cripto. Entonces, cripto es un tema de estudiar y de ponerte al día y estar investigando y ser como un atleta profesional. Entonces, eso es bonito para la gente que le gusta trabajar duro, para la gente que le gusta estar estudiando, para la gente que le gusta literalmente sudar y que disfruta el sudor. Trabajar en cripto hoy tiene una barrera en su mayoría intelectual, de entender los conceptos, de entender hacia dónde va este tema. Todavía no tenemos esas barreras de entrada que tenemos en Web2, por ejemplo, de contactos, de qué universidad vienes. Por ejemplo, en Web2, si tú vienes de Harvard o vienes de Stanford, prácticamente tienes las puertas abiertas en donde quieras.
Ahorita en Web3 eso pues, casi no, la verdad es que ni siquiera tiene sentido. Obviamente, pues si vienes de Stanford, pues te van a poner más atención, pero no necesariamente, porque como estos temas son nuevos y se pueden hasta copiar, pues ¿qué es lo único que no se puede copiar todavía? Lo que hay en mi cerebro. Entonces, ¿tenemos vulnerabilidades? Sí, depende cómo las veamos, porque si somos empresarios normales tradicionales, pues obviamente nos va a dar miedo que nos copien el control inteligente. Pero si entendemos un poquito de qué trata este tema, sabemos que eso es normal y que lo más importante en cripto hoy es tu nivel de intelecto sobre el tema. Entonces, pues sí, nos pueden copiar el contrato, pero la barrera de entrada a día de hoy en cripto es intelectual, desde mi punto de vista. Sí, algo que en sí a mí me gusta mucho, en sí que aprendí y me enseña mucho el mundo cripto, es que es uno de los sectores o uno de los espacios en el que, digo, es muy transparente si sabes o no sabes, eh, y es una carrera constante de seguir aprendiendo más. A lo que me refiero es que hay ciertos, pues, sectores, ciertos espacios en Web2 donde puedes jugar y verte bien sin sudar. ¿Sabes a lo que me refiero? Como que fake it till you make it. Bueno, güey, eso en Web2 funciona muy Es bien. fácil, güey. Es más, acá ni siquiera puedes hacer fake it porque, pues, ¿de qué vas a hacer fake it? O sea, creo que lo único que tenemos de esa parte en Web3, pues es el tema de lo que pasa, lo que hemos discutido ya antes, o sea, la gente que tiene dinero para comprarse un ape y se lo puede comprar, pues a lo mejor si no lo conoces a esa persona, pero ves que tiene un ape, pues vas a pensar que hay algo ha de saber. Este, pero, pues como tú dices, o sea, la gente, o sea, creo que lo que quisiste decir, y corrígeme si estoy mal, pues es que te das cuenta cuando alguien te quiere hablar de cripto y te das cuenta muy fácil de si sabe o no sabe. Eh, en Web 2 es más fácil de fingir, sí, y en Web 3 es un poquito más difícil porque es más transparente, pero tampoco es imposible porque podríamos ser unos completos ignorantes con dinero que nos compramos una y empezamos a participar en los foros y como todo el mundo no sabe quiénes somos, nada más ve la foto de un chango de que vale 8 millones de pesos, pues dicen, es rico, es millonario, algo hay de saber, es inteligente. Entonces, creo que sí lo tenemos, pero en menor medida. Sí, sí, eso es cierto. Sí, lo que me gusta es que pues simplemente es admirable también de que esa virtud de educación continua, de siempre estar aprendiendo. Y eso pues es algo que se ve mucho aquí. Sí, eso es cierto, la gente en cripto que yo conozco, casi todos son autodidactas. Em, tienes que aprender por tu cuenta. No, nadie te va a perseguir para que aprendas las cosas. Porque al final del día, la recompensa es tan grande que, y la recompensa, la única persona que de verdad se va a beneficiar 100% de esa recompensa eres tú. Entonces, pues la gente no anda detrás de ti. La gente acá es muy autodidacta. No necesitas corretearles más, al contrario, la gente solita se corretea. Pero es muy bonito porque estas etapas tan tempranas eh, que tienen que vivir las tecnologías, pues pasó lo mismo con Internet. En su época, la gente más inteligente trabajaba en Internet, era gente autodidacta, era gente que se perseguía sola. Esto está pasando en cripto, pero también va a dejar de pasar. Entonces, ahorita la etapa de cripto en general es muy bonita porque nos permite ver estos acontecimientos, porque desde mi punto de vista va a ser acontecimientos. Va a llegar un día
5, 6, 8, 10 años donde cripto se convierta en lo normal. Y pues en lo normal va a entrar más gente normal e incluso se pierde un poquito la magia de lo que era antes. Pero ahorita esa magia existe y esa magia se disfruta. Porque trabajar con un grupo de gente que está loca, con grandes ideas, que son inteligentes, perseverantes, astutos, trabajadores, pacientes, autodidactas. Trabajar con gente así y que de plano está bien loca, es lo mejor del mundo, porque ahí es donde aprendes más, es donde creces más. Muy cierto, muy cierto. Oye, muy chulo el pop, ¿eh? Muchas gracias. Ya lo vi. Ya lo mintiaste. Sí. Nice. Está chulo, está chulo. Hasta Sí, con pero- fondo, ¿eh? Con el fondo, el detallazo. tiene un poquito de flex. ¿Qué onda, chavos? ¿Qué otras preguntas hay? Acuérdense que si no quieren preguntar por voz, It's 7 pueden o'clock. escribirlo en el chat y si ya no hay preguntas, damos por concluido la clase de hoy. Ojo, ya casi terminamos las 6 semanas, nos hacen falta ver 2 planetitas más de este universo raro que le llaman Web3 y nos hacen todavía falta esos 2 planetitas, uno se llama Gaming y el otro se llama Metaverse. Entonces, para poner en práctica toda esta cosa rara de blockchain, vamos a votar. Así que todas las personas que están acá en la llamada, no digan que no se les dijo, porque el mañana, no se crean, el lunes hacemos la votación de la clase de la siguiente semana. Entonces, vamos a hacer una estructura de gobernanza muy democrática porque todos tenemos un NFT, el NFT de la FOMO School. Vamos a vetar todos con nuestro NFT. Vamos a utilizar estas herramientas. Yo voy a montar un sistema súper básico para que ustedes puedan votar y se puedan dar cuenta de, ay, pues más o menos cómo sería si yo me metiera una DAO y, ay, Ali, yo quiero experimentar antes de que me vaya porque me da miedo, tal. Vamos a hacerlo acá en la FOMO School. Yo se lo prometí y lo que Ali cumple, digo, lo que Ali promete lo cumple. Entonces, vamos a tener una votación en la FOMO School como si la FOMO School fuera una DAO y con nuestro token NFT vamos a poder votar por qué clase queremos tener la próxima semana. ¿Queremos tener la clase gaming o queremos tener la clase Metaverse? Vamos a elegir democráticamente. La decisión de Ali no vale más que la decisión de Santi, que la decisión de Guillermo, que la decisión de Amigus Dre. No, todas las decisiones valen lo mismo. ¿Por qué? No porque seamos iguales, sino porque todos tenemos un token, un NFT. Entonces, para la blockchain somos iguales porque todos tenemos lo mismo. ¿Sale? Lo vamos a hacer, lo hacemos el lunes y al que quiera cumplir la tarea, póngalo en marcha. Si quieren, o más bien, si se ponen a buscar y no encuentran DAOs, después de que ya se pusieron a buscar mucho rato y no encuentran, mándenme un mensaje en Instagram, ya saben que siempre les contesto para ayudarlos en caso de que se traben un poquito, ¿sale? Entonces, si ya no hay más dudas, damos por concluido la clase. Mi nombre, como saben, es Ali y nos vemos la siguiente semana y nos vemos virtualmente o nos vemos en la blockchain el lunes dentro de la votación. Un saludo a todos y espero que estén muy bien, chavos. Gracias, Ale. Nos vemos, gracias. Bye bye, Fabián. Bye bye, Guillermo. Gracias, brother. Ahí nos estamos viendo.